hemos aprendido y lo hemos tomado con mucha seriedad. Le enseñamos a nuestros hijos que en el orden reina Jesús y en el desorden reina... ¿Quién reina en el desorden? Satanás. Y ahora vamos a hablar de la economía del reino y de lo importante que estemos en esta área con un corazón recto y que tan relacionado está con la fe que tenemos el orden de la economía en nuestra casa. Así que es un tema de fe, es una enseñanza práctica, pero está muy ligado a lo que creemos y al Señor que tenemos y cuán rendida está nuestra vida a Él. Pasé un tiempo difícil estos años y yendo a un cliente que tiene una concesionaria de autos, tiene una oficina muy linda abajo en un subsuelo, muy preparada, y pone carteles ahí para reunir su equipo de vendedores. Y el cartel más importante decía que el orden es la clave del éxito. Y ahí enumeraba 3 o 4 pasos, pero eso impactó, porque aún la gente que no tiene a Cristo toma los principios bíblicos, los aplica y tiene el resultado que espera. ¿Cuánto más Dios desea esto para sus hijos? Amén. ¿Cuántos, tristemente con autoridad, podemos declarar que las deudas son cárceles? A ver, ¿cuántos pueden declarar que las deudas, vivir endeudado, es estar preso? Aun cuando las deudas son blandas, cuando te presta alguien que no te cobra, aun cuando vos sabés que hay algo ahí que no es social, es interno, que no nos deja, que siempre parece que nos falta algo, que no nos deja estar bien con nosotros mismos. Y es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amén. Así que tenemos expectativa. Gracias a los que están haciendo el servicio de filmar, porque es un tema que en un tiempo como el que estamos viviendo, creo que Argentina fue siempre igual y va a seguir igual, pero necesitamos orden en esta área. ¿No les parece? Amén. Bueno, vamos a orar por Daniel. Señor, esta noche nos convocamos como iglesia y, Señor, esto no es una enseñanza catedrática en una universidad, Señor. Este es un tema que incide muchísimo en lo que vos podés hacer con nuestras vidas, Señor. Te pido le des la gracia a Daniel y a nosotros para poder escuchar esta noche, para poder aprender y para poder llevarnos, Señor, una palabra de aliento, de fe, de lo bueno que es el orden que vos estableciste, Señor. Gracias. Que es un orden que lo hiciste a nuestro favor, Señor. Que lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Danos la gracia esta noche y los próximos encuentros de enseñanza de poder aprender, Señor, y aplicar a nuestras vidas estos principios que están en tu bendita palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por tanta revelación, Señor. Gracias. Muchas gracias por la paciencia que nos tenés, Señor. Señor, gracias porque cada vez que fracasamos vos nos levantaste, Señor. Gracias porque si ahora estamos fracasando, igual contamos con vos, Señor. Nos sentimos bienaventurados por eso, Señor. Porque vos estás con nosotros, Señor. Y aún en medio del lío que podemos llegar a tener, sabemos que si tomamos la actitud correcta, vos vas a prosperar nuestro camino y vas a ordenar nuestra vida, Señor, para que podamos servirte de una manera más eficaz y con mayor libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta noche, Señor. Amén. Esta noche vamos a tener una
introducción a una charla más larga, hay otra serie que va a seguir sobre lo que hemos llamado la mayordomía de los bienes. La mayordomía de los bienes, bajo este título de la economía del reino, lo queremos llamar así en la Iglesia porque hay un estilo de vida, hay una forma de pensar, hay una forma de actuar fuera de la Iglesia, en lo que llamamos el reino de las tinieblas. Y esa forma se nos ha pegado también a nosotros porque de alguna manera la traemos con nuestro viejo hombre. Aunque entendemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en el bautismo y se nos comunicó la nueva vida en Cristo, la nueva criatura, la Escritura vez tras vez nos pide que cuidemos que el viejo hombre no quiera dominar sobre el nuevo hombre y nos pide que nos despojemos, nos desechemos del viejo hombre con sus obras. Despojados del viejo hombre, dice Efesios 4:22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ¿cómo? ¿No está muerto con Cristo y crucificado? Sí, esa es la verdad de Dios. Pero cuando te sube otra vez algo de la vieja criatura, que se nos pega de la corriente de este mundo, ¿por qué Pablo habla del estilo de vida del reino de las tinieblas y lo identifica con esta frase, la corriente de este mundo? Porque la corriente la forma, cuando van todos para el mismo lado, todos hacen un estilo, una corriente y todos seguimos esa corriente. Y así como se vive en el reino de las tinieblas, en este tema acerca de los bienes, del uso de los bienes, de la administración de los bienes, el concepto que hay metido en la mente y el corazón sobre el dinero y los bienes que poseemos, forma una corriente que nos quiere arrastrar y nosotros como cristianos vamos a tener necesidad de darnos vuelta de esa corriente y nadar contra la corriente. Es la propuesta de Jesús en el Sermón del Monte. Jesús llega, ve una multitud con una tabla de valores, Jesús toma la tabla de valores y la invierte, la da vuelta, la pone cabeza abajo. Bienaventurados los pobres en espíritus. ¿Cómo? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los fuertes, los vivos, los piolas. Bienaventurados los que se abren camino. Bienaventurados los que lloran. No, bienaventurados los que ríen, los que la pasan re bien, de fiesta en fiesta, con toda clase de placeres y lujos. Es otra tabla de valores, la tabla del reino. Y nosotros tenemos que hablar de este tema porque sin querer se nos empieza a pegar el estilo de vida del mundo que vivimos. Hay un versículo en Colosenses 3:5 que el apóstol Pablo, justamente hablando del viejo hombre y de lo terrenal en vosotros, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y primero hace una lista de pecados sexuales, siempre aparece así en los listados de Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y después termina diciendo: ¿y qué? Avaricia, que es idolatría. Cuando el hombre cae en el jardín del Edén, una de las consecuencias es que pierde la imagen de Dios, que fue un Dios generoso, que cuando creó los cielos y la tierra lo hizo con un despliegue de generosidad increíble. Más adelante se lo voy a demostrar. Perdió la imagen de ese Dios y se volvió egoísta, se volvió rebelde. Tomó la forma de aquel que le tentó y le hizo caer, de Satanás.
Y en cuanto a los bienes materiales, en cuanto al uso del dinero y la administración, también ese egoísmo se manifiesta. Y se manifiesta en un afán desmedido por amontonar bienes, por conseguir, por adquirirlos, por ejercer dominio abusivo sobre otros, por decir el fin justifica los medios. Y ahí empezó la avaricia en el corazón del hombre. Pero el Espíritu Santo nos revela que ese deseo impuro de acumular bienes, de querer tener más, la Biblia dice que se llama avaricia y que es idolatría, una de los peores pecados que Dios abomina. Si hay algo que Dios abomina en la Escritura, es la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser Dios y el hombre lo quita a Dios del medio y pone una figura, pone una imagen o pone una meta para alcanzar, pone algo que reemplaza a Dios y se dedica a rendir culto a eso que puso en lugar de Dios. ¿Quieren una definición de Dios dada por la Escritura? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es Jesús. No te apures. ¿A quién adorás? Tu pensamiento, ¿por qué está captado más que nada durante todo el día? ¿A quién servís con tu tiempo, con tu fuerza, con tu salud, con tu coche, con tu casa, con lo que tenés? ¿A quién servís? Cuando la avaricia ocupa nuestro corazón, el ídolo somos nosotros, porque la posesión de cosas materiales es la forma en que nos adoramos a nosotros mismos. Tener mucho, tener más, conseguir el doble. De paso les digo que la avaricia, hay un montón de versículos que yo hoy no puedo mencionar. Dice la Escritura que es como un pozo que dice dame, 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 dame y nunca se sacia. Con todos esos bienes estoy adorándome a mí mismo. Soy yo que me puse en el centro, saqué a Dios y ahora soy yo y yo me adoro y me ofrezco culto y adoración con el dinero y con las cosas materiales. Por eso dice la Escritura, y avaricia que es idolatría, y esto aparece, este concepto, otras veces más en la Escritura. Por eso decimos que avaricia es igual a idolatría. No, a mí no me pasa eso, porque yo con lo que yo gano, con lo pobre que soy, te tengo una mala noticia. Los avaros más grandes que yo conozco son los más pobres. No es gente de dinero. Porque hay un concepto, la avaricia es un concepto y un estilo de vida que uno tiene en su corazón. Y tengo 2 sillas y no me toques ninguna de las 2. Porque vos tenés mucho y yo no tengo. Y sin querer, también con lo poco que podemos llegar a tener, estamos ejerciendo la idolatría, la codicia, la preocupación desmedida por los bienes materiales, el afán por adquirir más y poseer mucho. La Biblia dice que es idolatría. ¿Saben por qué? Porque el dinero nos comunica cierta seguridad a nivel terrenal. ¿Y qué pasa? Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque casi no necesita a Dios. Un hermano que estuvo
viviendo en Brasil, en Estados Unidos, un tiempo, vino y me dijo: Daniel, bueno, acá está la familia Baker, que también estuvo varios años. Daniel, acá no hace falta Dios, porque no les falta nada. Lo que quieren lo consiguen, lo tienen. Entonces, viste que el billete de dólar dice: en Dios confiamos. ¿No es cierto? En inglés. Y bueno, ahí está la idolatría del dinero. Y es uno de los pecados más abominables contra Dios. En Hebreos capítulo 13, el escritor de Hebreos, que nos habla muchísimo sobre la obra de Cristo, termina el capítulo, el libro, con cosas muy prácticas. Y la última cosa práctica que dice es: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es la cultura que sustentamos, el estilo de vida que llevamos, cómo vivís. Esa es tu costumbre, lo que haces regularmente todos los días. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Me lo puedes alcanzar? Y uno de los símbolos principales de la avaricia, como quieran, es que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre miramos lo que tienen otros y lo que me falta. Y Pablo dice: vivan así. Nuestras costumbres, nosotros decimos: no, gracias Señor, estamos en tu reino. Puede ser que tengas costumbres avaras. Tu casa está abierta para quien quiera llegar y comer un plato de comida. Tu auto está disponible para llevar hermanos a donde sea, cuando haga falta. Porque la avaricia es: esto es mío, es mí, para mí. Y sin querer nos volvemos avaros en nuestras costumbres. Por eso el apóstol dice acá: contento con lo que tenéis ahora. Y sigue diciendo: ¿por qué costumbre sin avaricia y contento con lo que tengo? Si me falta un montón. Porque el Señor dijo, Él es el que dijo: no te desampararé ni te dejaré. La avaricia quita a Dios de tu vida y de mi vida. Y Dios quiere que, en vez de confiar en lo que podés llegar a ganar, lo que podés llegar a tener, lo que podés llegar a incrementar tu capital, confíes en Él. Y estoy hablando de esto porque no puedo hablar de la economía del reino si no hablamos primero de un corazón que necesita ser cambiado, transformado y limpiado con la verdad de Dios. Entonces dice: Él dijo esto: no te desampararé ni te dejaré. No necesitas vivir con costumbres avaras. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento una viuda? La viuda de Sarepta, ¿no? Llegó el profeta, había hambre en toda la tierra, no había nada para comer, y el profeta llega a la casa y le dice: haceme una torta de pan, ¿no es cierto? Haceme un pancito. Y ella le dice: Señor, lo único que tengo es este poquito de harina y este poquito de aceite. Y iba a ser una torta para mi hijo, para mí, y después nos íbamos a meter en la cama a morirnos de hambre. Haceme para mí. Lo único que tenía. En el nombre del Señor. ¿Saben qué pasó? Ustedes saben, la mayoría lo sabe. Después que hizo la torta, nunca el aceite se acabó, nunca la harina se acabó.
Se levantaba a la mañana, miraba la tinaja. Si yo usé el aceite hasta el fin, ¿cómo es que tengo esto? ¿Y cómo acá hay harina? 3 años y medio, creo, Dios la sustentó. ¿Por qué? Porque ella no confió en lo poco o lo mucho que tenía, sino confió en el que dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi... Ahí se terminó la avaricia. El Señor es mi ayudador. Si Dios quiere, lo voy a tener. Si Dios no quiere, no lo voy a tener. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, la iglesia no está llamada a jugar, disculpen la expresión, a la timba, con la bolsa, con el dólar, a cambiar, a especular, a que si compro esto. La iglesia está llamada a confiar en el Señor. Bien dijo Diego, la Argentina parecería, por lo menos yo tengo 64 años casi, siempre fue igual. Parecería que nos queda un solo camino: confiar en el Señor. Los que confiaron desesperadamente y pusieron su plata en el 2001 en el corralito, ¿se acuerdan? Perdieron todo. Cuando entraron y robaron cajas de seguridad, porque uno dice la caja de seguridad del banco es intocable. ¿Intocable para quién? Para vos y para mí, pero hay ladrones que están viendo cómo tocarla. Perdieron todo. Porque nuestra confianza no está puesta en los bienes materiales, está puesta en el dueño y el Señor de todas las cosas. Nos volvemos avaros y por lo tanto idólatras por creer básicamente 3 mentiras satánicas. Por favor, presten atención porque es muy importante detectar si estás siendo engañado por el diablo. La primera mentira: Satanás dice que cada persona es dueña de lo que posee. Vos trabajaste, te rompiste el alma, te levantaste temprano, fuiste, viniste, con el sudor de tu frente. Lo que tenés es tuyo, con el sacrificio de tu esposa. Ladrillo por ladrillo hicimos la casa. Claro, hay un sentir que el diablo quiere darnos de autosuficiencia, para que digamos: es mío, es mío, es mío, es mío, yo soy el dueño, esto me pertenece. Estas 3 mentiras producen un avaro y pueden estar en nosotros. La segunda mentira es que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay un dicho en español, vieron que los españoles tienen esos dichos de 5 palabras, pero que encierran un mundo, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Ahí tenemos millones de personas viviendo con ese concepto. No, el diablo nos quiere hacer creer que nuestra vida consiste en la cantidad de bienes que podemos acumular y tener. Y la tercera mentira que también nos quiere meter el diablo es que el hombre puede disponer para sí mismo de todo lo que posee, sea adquirido, sea por herencia, sea con trabajo, sea con capacidad, sea con engaño o cualquier otro medio. Lo tengo, es mío, yo hago lo que se me da la gana. Nadie me toca nada, nadie me pide nada, no tengo que dar cuenta a nadie de nada. 3 mentiras que la iglesia también las tiene fuertemente arraigadas ahora. Está sucediendo esto aquí entre nosotros. Entre nosotros, quiero decir, en general, en la iglesia, y quizás entre muchos de los que estamos aquí. Cuando nosotros conocimos al Señor, el Evangelio del Reino nos trajo luz sobre la verdad de Dios. Nos trajo luz sobre que Jesucristo era el Señor, el dueño de todas las cosas.
cuando nos predicó Jorge Mitián, y ustedes pueden leer la predicación en el libro Jesucristo el Señor, vino revelación del Espíritu Santo diciéndonos: seguir a Cristo no es una religión, seguir a Cristo es reconocerle como Kyrios, como Señor, como dueño. Era una fórmula que había que sumar, era amo absoluto, más jefe, más máxima autoridad, más dueño, igual Jesucristo. Y tanto es así que en la exposición del libro, Jorge nos aclara y nos hizo tanto bien saber esto, que seguir a Cristo significaba, y ser un cristiano, significaba que Jesucristo era el dueño, el Señor de mi voluntad, que Jesucristo era el dueño, el Señor de mi tiempo, que Jesucristo era el dueño, el Señor de mis bienes, y Jesucristo era el dueño, el Señor de mi hogar. Y esto fue lo que nos libró de una actitud avara, egoísta, con el dinero, con nuestros bienes. Y no estoy hablando de diezmo y ofrenda, estoy hablando de un estilo de vida todos los días en el hogar, en la casa, en donde estemos. ¿Cuáles son las tres verdades que nos sanaron? La primera verdad, que Jesucristo es el dueño y el Señor ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿Estás seguro? Repetimos juntos. Jesucristo ¿lo creen? Más o menos, ¿no? Lo repetimos de vuelta, hay que proclamarlo esto, ¿eh? Jesucristo es el dueño y Señor de todo lo que poseemos. Ahora les voy a leer algunos versículos sobre este punto. La segunda verdad de Dios justamente es lo contrario de la mentira que el diablo nos quiere hacer creer. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El diablo te dice: tu vida consiste en cuánto acumulás, cuánto tenés. Y Dios dice: no, no es así. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo dice Jesús cuando les dijo a los discípulos: mirad y guardaos, ¿de qué? De toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que dice tu Kyrios, tu Dios, a quien vos servís, que tu vida no consiste en todo lo que podés lograr. Y la tercera verdad que nos ha traído mucha liberación, ha roto cadenas a la idolatría de la avaricia y del cocodrilo en el bolsillo. Algunos tienen un cocodrilo en el bolsillo. Si uno pone la mano, es que mejor es dar que recibir. Lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: bienaventurado es dar, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué significa esto? Significa que es mejor dar que recibir. Yo lo tuve que comprobar en carne propia de una manera trágica. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, por un tema de mi trabajo y mi actividad, yo podía dar. Y en un momento empecé a recibir, cuando fui sostenido por la congregación, por la comunidad. Qué difícil que es recibir, especialmente si uno es orgulloso, ¿no? Qué difícil que es recibir, qué bendición que es dar. ¿Sabes por qué? Porque si vos das, ¿por qué es? ¿Por qué es que puedes dar? Porque tenés, aunque sea lo mínimo,
pero lo tenés. Entonces es mejor dar que recibir. Esa es la verdad que Dios nos ha revelado. La primera verdad, si podés ir para atrás un poquito, la primera verdad que dejamos atrás, esa verdad decía que Jesucristo es el dueño y Señor de todo lo que poseemos. Y yo quiero concentrarme en esto, por favor. Y esta es lo principal de lo que estoy hablando hoy. Ahora sí, volvemos a los versículos. Salmo 24:1 es un querigma que tenemos que aprenderlo de memoria. Dice David en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo lo que hay sobre el planeta Tierra? ¿De quién es? Es de Dios. De Él es. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los habitantes, todos son de Él. Así está declarando por el Espíritu Santo David. En Levítico, Dios le habla a Israel, que era un pueblo muy avaro y con mucho problema para dar, y le dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. Vos tenías un terreno, alguien te lo compraba, no lo compraba para siempre. Nosotros si compramos un terreno en la Argentina, es nuestro, lo heredan nuestros hijos, si sigue estando en la familia lo van a heredar los nietos y los bisnietos. ¿Por qué? Porque esa perpetuidad, pero Dios no quería eso para su pueblo. Dijo, es hasta el año del jubileo. Viene un momento en que todo vuelve a su dueño original. Cada 50 años en Israel, las familias volvían a adquirir la posesión que vendieron sus abuelos, sus bisabuelos o sus padres. Que la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tierra ¿de quién es? ¿El que sigue? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros, vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios es el dueño de la tierra. El Salmo 50 es mucho más largo, yo tomé un párrafo. Estoy hablando de que Jesucristo es el dueño, o que Dios es el único dueño de todo lo que poseemos. Dice el Señor, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Yo no necesito pedirte permiso, dice Dios, para agarrar una vaca, un cabrito, una oveja, un becerro. No necesito pedirte permiso, porque son míos. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves del monte. ¿Ustedes vieron la cantidad de pájaros que hay en un monte? Dios conoce todos. El pichoncito recién nacido, el que está por morir, el rojo, el azul, el verde. Millones, ahí los conoce. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Una liebre, un conejo, una víbora, un tigre, no sé, lo que se mueve, todo es mío, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No te voy a pedir, ¿tenés algo de comer? Porque lo que tenés es mío. Es tremendo lo que este salmo dice, les recomiendo que lo lean completo. Y en Ageo 2.8 yo tomé algunos versículos, hay muchísimos más, pero por las dudas, para que alguien piense que lo que tiene, la plata que tiene es de él, o el oro,
Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿cuál es la realidad? La realidad es que todo es de Dios. Todo fue creado y sustentado por Él. Escúcheme, no solamente Dios creó todas las cosas, no solamente por la palabra de su poder fueron hechas lo que existe en los cielos y en la tierra. Dice Isaías que a las estrellas, que son infinitas, las conoce cada una por nombre y las despliega como quien corre una cortina, hablando del incomparable Dios de Israel. Bueno, ese incomparable Dios de Israel es nuestro Dios. Es nuestro Dios glorificado mucho más, porque vino a ser morada en nosotros y con nosotros. Israel saludaba de lejos la verdad de Dios. Nosotros la conocimos en Cristo y a través de los apóstoles. Y la realidad que ellos no pudieron vivir, el Espíritu Santo dándoles un corazón nuevo y poniendo el Espíritu adentro para que la comunión con Dios fuese perfecta, para que cada ser humano pueda elevar su alma al cielo y entrar por el camino vivo y nuevo que Jesús nos abrió a través de su cuerpo y de su sangre, y entrar al mismo santuario, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ellos no lo vieron. Ese Dios incomparable es nuestro Dios. Y Él es el dueño. ¿De cuánto? De mucho. Dios, todo es de Dios, todo fue creado y sustentado por Él. Cuando el ser humano apareció en el planeta Tierra, ya estaba todo creado. Ninguno de nosotros creó absolutamente nada. Simplemente con la inteligencia que Dios nos dio, que Él puso acá, utilizamos los materiales ya existentes, creados por Dios, y fabricamos cosas haciendo aleaciones, distintos procesos de fabricación, cada vez se hacen más cosas, pero todo fue primero creado y otorgado por Dios. Y Él creó todo de la nada. No pidió a nadie prestado nada para crear nada de lo que existe. Hizo todo con sabiduría, conforme a sus planes. Y hasta donde nosotros sepamos, Dios nunca transfirió su título de propiedad a ningún ser humano. Y quiero decir algo más aquí. No solamente Dios lo creó, sino que dice la Escritura que Dios lo sustenta y lo sigue sustentando con la palabra de su poder. A veces me da no sé qué matar un mosquito. De hecho, muchas veces no lo he matado. Y le voy a decir por qué. Por causa de este mensaje y de este pensamiento. Ese pequeñísimo mosquito que está ahí molestándote, ¿no es cierto? Que se te posó en el antebrazo y con una bronca porque sentiste el pinchazo, viste, como diciendo, tomá, te la di. Ese pequeñísimo mosquito, insecto, molestísimo, fue creado por Dios y está siendo sustentado por Dios. Tiene aparato digestivo perfectamente delineado, aparato respiratorio, aparato circulatorio, todo un sistema de ingeniería para que pueda volar. El pico con que te pica es telescópico. De adentro saca uno más finito, que primero es el que te pica y te adormece la zona para después picarte un poco mejor.
y vos lo acabás de matar. Así nomás. Como si nosotros fuéramos, ante la inmensidad del universo, mucho más que un mosquito. Somos millones de veces menos que un mosquito. Dios sustenta esa flor que tenés en tu jardín, en tu maceta. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Las hizo y las sustenta. El hecho de que Él mantiene y preserva su propiedad es el argumento más grande de sus derechos sobre todas las cosas. ¿Quién de ustedes vende una casa? Vamos a suponer que deciden mudarse y venden su casa. Entonces viene una familia, compra la casa, hacemos la escritura, hacemos todo y nos mudamos a otra casa que compramos nosotros. Pero todos los años venimos, arreglamos todo lo que está roto en la casa que vendimos, la pintamos, hacemos el jardín todos los meses. No, la casa ya no es más mía, arreglate, que se te venga abajo, que se te caiga a pedazos. Dejá crecer el pasto hasta donde quiera, a mí qué me importa, yo la vendí, no soy más dueño. Ah, pero Dios no. Como Dios no transfirió la propiedad, la sigue sustentando, le sigue dando oxígeno, sigue haciendo que la semilla que cae a tierra y que se mete ahí, comience a salir una hojita y está la planta. Dios sigue haciendo que en la montaña llueva, que los ríos bajen hacia el mar, que cuando llegan al mar se levante otra vez y vuelva hacia la montaña para llover y para que los ríos tengan agua y caigan, y ese agua está regando todos los valles y está trayendo vida por donde pasa y llega al mar y se levanta y vuelve y otra vez el río. ¿Cuántas veces? Millones de veces. El año pasado pudimos ir a Cataratas por primera vez. El que no ve a Dios ahí, escúcheme, está ciego, sordo, mudo, no, está muerto. Fue con un cajón. Millones de agua por segundo. Y todo años y años, y antes que llegaron los españoles y cuando estaban los indios, y cuando Adán y Eva estaban con taparrabos, o sin taparrabos, andaban todavía desnudos en el jardín del Edén, en las cataratas estaba cayendo agua. Y Dios la sustenta con la palabra de su poder. Te quiero hacer una pregunta. ¿De quién es el terreno donde está tu casa? ¿De quién es? Felipe, tu terreno, ¿de quién es? Bueno, sí, pero en los papeles tuyos. Nosotros decimos, me compré un terreno, me edifiqué la casa en un terreno que compré. Bueno, cuando los españoles, los conquistadores llegaron a América, ¿de quién era la tierra? ¿Quién ocupaba esta tierra? Los aborígenes, los indios. Si ustedes quieren un dueño legítimo de la tierra que estás pisando acá en San Miguel, aunque todavía hay indios, pero bueno, eran los aborígenes. Los conquistadores despojaron a los aborígenes porque tenían armas más poderosas, agarraron las tierras, se hicieron títulos, firmaron con un anillo. ¿De dónde saliste? Por la fuerza, porque acá mando yo y se terminó. ¡Ladrones! Y los aborígenes tampoco eran los dueños de la tierra, porque la humanidad empezó con Adán y Eva, se fue multiplicando, y de una manera o de otra, según la teoría, llegaron a América y ocuparon la tierra que era de Dios. Así que ni ellos tenían derecho a reclamar. Pero los españoles vinieron, echaron a los aborígenes, agarraron la tierra, hicieron título de propiedad, las vendieron y una parte, un terrenito que se loteó, te llegó a vos. Te tengo una mala noticia.
tu terreno es robado. Vos me vas a decir, pero yo tengo la Escritura. ¿Pero a quién se lo compraste? Y se lo compré a un señor fulano de tal, que hizo un loteo acá porque era una estancia que era dueño. ¿Y él a quién se lo compró? Y así como digo yo, por la fuerza se echó a los aborígenes, los mató a todos. Digo, esto es mío. Pero la Escritura dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Nos costó una guerra las Islas Malvinas, o las Falkland como las llaman mal los ingleses. Pero yo quiero decir algo, hermanos. Las Islas Malvinas o las Falkland no son ni argentinas ni inglesas, son de Dios. Él es el dueño real de la tierra. ¿De quién es tu vida, mi vida? Es de Dios. ¿Alguna vez algunos de ustedes fueron a un funeral? Seguro, la mayoría hemos estado en un velorio. Y cuando estamos ahí, dice Eclesiastés, mejor es estar en un velorio que en una fiesta, porque en el velorio tomamos conciencia de que así vamos a terminar todos. ¿Y qué descubrís? No tiene nada, no se lleva nada. Y el esfuerzo y la mala sangre y todo lo que hizo toda su vida, y lo que guardó, y lo que ahorró, y lo que hizo. Cuando yo era joven había un conjunto que se llamaba Los Beatles, no sé si alguna vez lo escucharon. A mí me parecían espantosos, nunca me gustó esa música, o nací viejo o nací santo. Pero tenían una canción, algunos se deben acordar, Héctor Pagano y Cristina seguro. Se llamaba La mortaja no tiene bolsillo. Estaba sabia la canción. Las mortajas se hacen de seda, se hacen de lujo, se hacen de muchas cosas, pero a nadie se le ocurre poner un bolsillo. ¿Por qué? Miren por qué. Porque dice la Escritura en 1 Timoteo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Amén. Si no somos dueños de nada, ¿qué somos entonces de lo que tenemos? ¿Qué es lo que somos? No somos dueños de nada. Dios nos hizo mayordomos o administradores de sus bienes. Dios no nos hizo a nosotros sus socios, sino que nos dio una función en el Edén, de mayordomos y administradores de todos sus bienes. Y desde el principio que Dios puso a Adán y Eva ahí, les dijo, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, yo les doy semilla, yo les doy animales para que puedan plantar, para que puedan comer. Dios los puso a trabajar en el huerto y les dio toda la materia prima que ellos necesitaban. Somos mayordomos y Jesús dice en Mateo 25, si administramos bien y multiplicamos lo que se nos da, nos dará un día para que administremos nosotros. Todos recibimos mucho del Señor. Jesús no está hablando de plata, está hablando de dones, de tiempo, está hablando de fuerza, de salud. Dios te lo da para que lo administres, porque no hablamos solo de plata, hablamos de todo lo que significa tu persona y mi persona. Dios nos ha dado eso, todos recibimos mucho del Señor y un día nos encontraremos con Él y tendremos que explicarle, según este versículo, cómo administramos todo lo que nos dio. Por eso es que queremos hablar sobre mayordomía cristiana, sobre la mayordomía de los bienes. Cuando aprendemos a administrar los bienes de Dios de acuerdo a su voluntad, los valores cambian y comenzamos a prosperar.
hay algunos que están hablando de un evangelio equivocado, que es el evangelio de la prosperidad, pero yo quiero decir que no nos vamos a dejar engañar por ellos, pero tampoco vamos a dejar de decir lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice por todos lados que Dios quiere prosperarnos, que la voluntad de Dios es que prosperemos como prospera nuestra alma. Hay un versículo que lo damos en el próximo curso en Deuteronomio, donde Dios promete prosperidad al pueblo de Israel con términos tan exactos que los podemos transferir a la iglesia. Y acá dice Jesús que si nosotros sabemos administrar la gracia que Él nos ha dado, Dios prometió dar más riquezas al que administra mejor. La mayordomía es la clave para la prosperidad espiritual, física, económica y material. Miren, hermanos, lo que Adán hizo al extender su mano tomando lo único que le estaba vedado fue usurpar los derechos de Dios. Dios le dijo: de todo esto pueden usarlo, comer, pasearse, no hay ningún problema. Esto solamente está vedado. Cuando Adán y Eva extendieron su mano y tomaron de ese fruto, usurparon, fueron sobre la autoridad de Dios, usurparon los derechos de Dios. Nuestro viejo hombre es igual. Nosotros heredamos esa maldición de nuestros primeros padres. Esa actitud es también la que está en el corazón del viejo hombre que todavía no conoce a Cristo o que vive según la carne. Y también entonces no se nos mueve un pelo si le robamos a Dios lo que Él nos prohibió tocar. Para muchos, Dios no figura en las decisiones de su vida. Como están llenos de la mentira de que lo que tengo es mío y yo puedo hacer con eso lo que se me da la gana, lo administran o lo administramos sin tomar en cuenta a Dios. Compro, vendo, salgo, hago lo que quiero. No importa si hay necesitado, si no hay necesitado, qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay un carácter interior que nos viene de Adán y Eva de usurpar lo que es de Dios. Creemos que podemos sin Él, pero cuando nos convertimos, volvemos a poner a Dios en su lugar y reconocemos que Él es el dueño de todo lo que somos y tenemos. Eso es parte de nuestra conversión y debemos agradecer a Dios de habernos hecho mayordomo de todos. También debemos prometerle una administración sabia y hacerla conforme a su voluntad. ¿Saben qué dice Pablo de la vida de un discípulo? Si sos un discípulo de Jesús, Pablo dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Romanos 14, 7 al 9. Dice Pablo, de manera que ninguno de nosotros, a ver si me ayudan porque me trabé. Pero hay una frase anterior. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Romanos 14, 7, por favor. Es importante que entendamos este concepto, porque esto es lo que es un discípulo para el Nuevo Testamento. Romanos 14, 7. Sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ahí está. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Cuando vos manejás la plata como si fuera tuya, haces lo que se te da la gana, ¿para quién vivís? Para sí. Es idolatría. Estás idolatrando al Dios yo. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Así que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así dice la Escritura, ¿no? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Para el Señor vivimos, para el Kyrios. Si morimos,
El próximo, así pues, del Señor somos. Amén. Eso es un discípulo. Hermanos, estamos terminando, no tenemos opción. Dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores. No podés servirte a vos mismo y adorarte con la plata y decir que adorás y servís a Dios. Tenés que elegir. Es lo que Jesús le dijo al joven rico. Mira, tenés que vender todo y darlo a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús detectó por el Espíritu Santo que el Dios a quien él adoraba era él mismo y le rendía culto con mucho dinero. Y ahora le estaba diciendo, no, yo tengo que ser Dios en tu vida. Entonces dice, ninguno puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro, o estima al otro y desestima al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. El original dice a Mamón. No está bien la traducción riquezas, porque Dios no tiene problema con las riquezas. Dios tiene problema con el amor al dinero. Es lo que condena la Escritura, amar las riquezas. Y Mamón era un dios de los árabes que significaba literalmente hacer lo que uno quiere. Ese es el peor Dios que atenta contra nuestro Dios. Un espíritu de que queremos hacer lo que se nos da la gana. La mayordomía no es opcional. No podemos elegir si queremos o no ser mayordomos fieles. Hermanos, tenemos que reconocer, ahora doy un adelanto de la charla sobre diezmos y ofrendas, que es parte de la charla esta. ¿De dónde sale darle a Dios dinero? ¿De dónde salió eso? Primero, que algunos dicen que los diezmos es de la ley y es un error grande porque los diezmos fueron dados por Abraham, por Isaac, por Jacob en un acto de fe. Y Dios se agradó de ese porcentaje y se agradó de ese acto. ¿Por qué? Porque vio un corazón generoso, que sería el signo de un discípulo de Jesucristo. Como los judíos eran tacaños y no se le podía sacar nada, Dios lo tuvo que legislar. Bueno, ahora es por ley. Antes era por fe, ahora es por ley. Ahora venimos a Cristo, entramos al reino. Por favor, que vamos a hablar de diezmo. Sería una mezquindad enorme con todo lo que recibiste de Dios, con todo el conocimiento, con la vida eterna, con el Espíritu Santo en tu vida, con todo lo que Dios hace y sigue haciendo con vos. ¿Cómo vamos a hablar de la mezquindad esa que Dios le dio a los judíos? Todo es de Dios. Así irrumpe la iglesia en el mundo. ¿Saben qué? Si Jesucristo no es el Señor de tus bienes, Jesucristo no es el Señor de tu vida. Una vez estábamos en un bautismo y vimos a un italiano que se estaba bautizando con un pantalón blanco y cuando estaba bajando las escaleras ahí en San Martín se le veía la billetera abultadísima acá en el bolsillo de atrás. Y todos pegamos el grito, ¡eh, la billetera, la billetera! Déjenla ahí donde está. Me quiero bautizar con la billetera puesta. Porque mi problema es la avaricia. Y yo quiero ser una nueva criatura. ¿Sabes qué? Si no se bautizó tu bolsillo y te bautizaste el resto, te faltó algo, no vas a ser salvo. Porque el signo inequívoco de un discípulo es la generosidad de su Kyrios, de su Señor, que te dio todo para que tengas todo lo que necesites, todo lo que te falte, todo lo que quieras. El otro día, discúlpame Esther Casas, te voy a nombrar a vos. El otro día la vi
Esther, no sé cuántos la conocen. A ver, ponete de pie, Esther. Esther es muy amada entre nosotros porque ella pagó un precio muy alto para seguir a Cristo, que fue dejar una relación con el padre de sus hijos y seguir a Cristo hace muchos años, ¿no, Esther? Como 15. Y tenemos aquí a Danielito, que también lo amamos muchísimo y damos gracias a Dios. Y yo la veía a ella cruzar la Plaza San Miguel con su changuito y la comida que reparte. ¿Seguís repartiendo? Sí. Y yo venía preparando este mensaje y buscando, digo, ¿a quién puedo buscar para dar un ejemplo final? Entonces justo, Esther, te pusiste ahí. Imagínense, ella está en su casa cocinando. Lo primero que se hace sándwich, hace comida, la materia prima, ¿de dónde sale? Si es pan, del trigo. Dios tiene que hacer que crezca el trigo. Si no hay trigo, no vendes un solo sándwich. Si le pones jamón, gracias a los chanchitos. Si le pones queso, gracias a la vaca. Dios hace que la vaca coma pasto verde, de leche blanca, con crema, para que hagamos queso y manteca. Si haces canelones, la verdura que lleva adentro, todo lo que hay, cualquier comida que pensemos, todo viene de Dios. Los condimentos que le echamos, la sal, el condimento para pizza, el orégano, qué sé yo, lo que sea, son plantas que Dios creó y sustenta y llega a nosotros. Pero ella tiene que cocinar. ¿Y de dónde viene el gas que vas a usar si cocinás con gas? Dios puso el petróleo en la tierra y es un derivado del petróleo, el gas, y los hombres con su inteligencia lo supieron traer a cada casa. Y si no tenés gas, ¿qué haces? Cocinás con leña, porque no podés cocinar, hacer combustión sin algún elemento. Y la leña es de los árboles que Dios te da. Y después lo envuelve con, no sé, con un papel o con plástico, todo fabricado de lo que Dios creó sobre el mundo. Pero no solo eso, para poder cocinar ella necesita la inteligencia necesaria para mezclar los elementos como corresponden, para que le sigan comprando la comida. ¿Y quién le dio esa inteligencia? ¿Y la fuerza para levantarse y ponerse a cocinar? Y poder ver lo que está haciendo, la vista y las piernas para caminar y llevar la mercadería a vender. Y cuando usás el changuito, Esther, es un changuito, ¿no? Está hecho de tela. ¿De dónde salió la tela? Bueno, del algodón, del nylon, qué sé yo, no sé. Y las ruedas de goma, también, materia prima de Dios. Y los caños de aluminio, lo que sea, también. Mirá. Todo, hermano, cualquiera que me diga de qué trabaja, yo me quedo acá hasta las 2 de la mañana, hasta las 3, y te digo que es Dios, solamente Dios, el que te está dando todo en abundancia, con gracia, con bendición, gratuitamente, porque no merecemos nada. Y así cualquier oficio, cualquier cosa que hagamos. Dios nos provee de la materia prima para toda nuestra necesidad y trabajo. La tierra, las plantas, los animales, los minerales, los metales, el petróleo, el agua. Dios sustenta toda la creación por la palabra de su poder. Dios nos sustenta a nosotros, nos da salud, fuerza, salud mental, inteligencia. Hace que lo que comamos se convierta en diferentes necesidades del organismo, nos da abrigo. Nosotros ponemos la mano de obra para trabajar, nada más. Usamos toda la capacidad de Dios y hacemos eso, en lo que sea, lo que cada uno trabaje. Y después traemos los diezmos, pero ¿saben qué? No es del Nuevo Testamento, no es tan bíblico.
tendríamos que traer mucho más. La iglesia primera dice, ustedes dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ahora es la iglesia de Dios que necesita avanzar sobre el mundo. Necesitamos ayudar a los necesitados. Necesitamos mandar misioneros a todo el mundo. Necesitamos, siempre acá este hombre me estaba mangueando, porque hay una necesidad en aquel lugar, hay una necesidad en la otra, tenemos que hacer este viaje, necesitamos aquello. Y todo es de Dios. Ahora, por lo menos, entre nosotros establecimos que si Dios le pide bajo la ley a Israel el diezmo, bueno, por lo menos empecemos por ahí. Más la ofrenda. Nosotros creemos que en esta sociedad que tenemos con Dios, donde Él lo da todo, y en cualquier sociedad el que pone todo se lleva la mayor porción, solamente le ofrecemos como para romper ese cocodrilo que está acá adentro, esa avaricia que hay en nuestro corazón. Le damos a Dios, Señor, acá está, esto es tuyo. Ustedes saben lo que significa trabajar, terminar el día para los que trabajan en trabajos por su cuenta, cobrar 200 pesos, 100 pesos, 50, lo que sea, y venir y separar en un sobre, bueno, Señor, 200 pesos, pongo 20 pesos por lo menos, y de ofrenda pongo otros 10 pesos, y ahí está en el ropero, en algún lado, los 2 sobres, y todos los días uno llega y va poniendo. Y cuando se termina el mes, uno toma los 2 o los 3 sobres, porque en el curso vamos a hablar de un tercer sobre que tenemos que tener. Y los trae al Señor, los trae al Señor. Qué paz, qué alegría, qué felicidad, qué gloria, Señor. ¿Cómo es posible que yo, que soy pecador, indigno, pueda darte algo? Y le damos algo. Y si podemos más. Conocí un hombre que decidió decir, Señor, no es posible que vos me des tanto y yo te dé nada más que el diezmo. Te voy a dar el 50%. Y le empezó a dar el 50%. Comenzó a prosperar tanto, comenzó a dar el 60%. Comenzó a prosperar tanto, su empresa en Estados Unidos se extendió por el mundo, comenzó a dar, hasta el final dio el 90%, y le daba vergüenza quedarse con el 10% porque era millonario con el 10%. Porque él tenía un corazón que quería y mantenía como 400 misioneros en el mundo con su trabajo. Hermano, déjeme que le diga algo para aclarar. En esta congregación, en esta comunidad, no necesitamos los diezmos de nadie. La comunidad cristiana de Zona Norte, lejos, dentro de todas las comunidades del país, somos los que más y mejor entrada tenemos y más misioneros y obras hacemos, pero lejos. Sobrepasamos a muchísimas otras. Y Dios nos prospera. Yo lo que te estoy hablando es de tu vida delante de Dios, de tu corazón delante de Dios, de la avaricia que es idolatría. Te estoy hablando de que vos tenés un problema con Dios. Si nosotros en San Miguel no aportáramos más a Zona Norte, no pasaría nada porque tenemos un porcentaje más o menos pequeño, todo seguiría con los mismos objetivos. Pero no es cuestión, yo no... Por favor, que se me caiga el micrófono 5 veces, ¿para qué? No estoy mangueando nada. Estoy diciendo de que Dios te dio todo, Dios es el que te sustenta, y vos le tenés que dar a Dios lo que es de Dios. Y vamos a hablar también del otro 90%. En realidad, Dios no necesita nada, pero se propuso tener un pueblo generoso que refleje su imagen. Dios también, bueno, esto lo vamos a hablar en otro momento, estableció en la iglesia la ofrenda como algo voluntario que cada uno dará de acuerdo a su corazón. Hermanos, seamos mayordomos honestos, reconozcamos la soberanía de Dios
en nuestras vidas. Amén. Me gustaría escuchar un testimonio de 5 minutos. ¿Se animan? Los testimonios nos despiertan. Jorge. Estuvo Jorge Gatti en casa hace unos días y me contó algo personal y yo le dije, ¿te animás a decirlo? 5 minutos, Jorge. Mira que a los 5 minutos te empujo. Buenas noches. El testimonio, lo que Daniel me pide que cuente, es algo que es un poquito aprendizaje a través de la obediencia. Yo soy ahora independiente desde hace ya 2 años y resulta que cuando todavía estaba en relación de dependencia, les cuento esto para que entiendan cómo pensaba, hacíamos el presupuesto en casa y el diezmo era uno de los ítems que estaba en el presupuesto. Entonces, con el ingreso que yo tenía con el sueldo, la realidad es que no se llegaba a cubrir todo. Entonces, con algunos trabajos extra, primero que el dinero que entraba del sueldo yo lo usaba, se usaba todo el dinero. Y el diezmo quedaba ahí en blanco, yo todavía no había puesto nada en el sobre de diezmo. Entonces mi costumbre era trabajar un poquito extra, con eso cubría otras necesidades, y al momento que llegaba la reunión yo ya tenía el dinero para poner el diezmo. Entonces el diezmo era como el último ítem de la lista cuando trabajaba. Después, bueno, vino la época de independiente, de ser independiente, de trabajar por mi cuenta, y el tema del diezmo todavía era algo que lo tenía como un último momento. Yo trabajaba, sabía, bueno, este mes gané tanto, voy a separar tanto para el diezmo. Y bueno, el ingreso era aceptable, podíamos vivir bien, un poquito mejor que estando en relación de dependencia. Pero Daniel siempre hablaba en las reuniones y esto era lo que a mí me trabajaba un poquito en el corazón. Daniel decía que, por ejemplo, cosas que yo no hacía, ¿no? Que si no propusiste en tu corazón lo que vas a dar en la reunión, no viniste en la semana ya con la plata en un sobre, no pongas nada. Y yo no, yo era de los que, bueno, llegué acá, tengo algo en el bolsillo, ¿cuánto tengo? Tengo 50, tengo 10, tengo 2, tengo 3 pesos, pongo eso en la ofrenda. Y este febrero fue uno de los peores meses que tuve como para proveer a mi familia, tuve un ingreso muy, muy chiquito. Y ahí tomé una decisión, no sé, coincide justo en febrero, que me fue muy mal, muy, muy bajo el ingreso. Y ahí dije, no, yo cuando cobro algo, separo y cuando llegue a la reunión ya tengo separado. Y a la reunión no voy a poner nada si no lo propuse antes. O sea, lo único que decidí fue obedecer lo que Daniel nos enseña. Y bueno, el milagro que empezó a pasar es que llegaba a mi casa, ya le contaba esto a Daniel, que es lo que le parece gracioso. Yo llego a casa, saludo, subo la escalera y cuento cuánto gané y lo separo. Llego a casa de hacer un trabajito, subo la escalera y separo cuánto fue. Y así es como dice Daniel, que mi economía tiene 2 porciones, está partida en 2. Del 1 al 30 yo sé cuánto tengo que pagar y me muevo, pero yo cuento el dinero de unida a unida, o sea, en la unidad entregué el diezmo, entonces terminé y el sobre se vació y empiezo, llegué a un trabajito, subo la escalera y aparto, subo la escalera y aparto, y lo mismo con la ofrenda. Ya voy planeando, voy pensando, Señor, cuánto te parece que hay que poner, y vengo a la reunión, saco lo que hay en el sobre, lo cuento y con mucha alegría yo les digo que el último mes tripliqué el ingreso que había tenido los últimos 3 o 4 meses. Yo no voy a dar números porque no corresponde, me parece, pero yo no puedo creer lo que está pasando en estos días. Y así que mi cuenta es de unida a unida. Yo ya sé mi alegría con el Señor cuando llega a la unida, cuánto, que no lo voy revisando, pero llega a la unida y no puedo creer que todo esto se junta. Eso es. Lo que damos a Dios no es para hacer negocio con Dios, es porque Él lo merece, porque la Escritura dice, la pérdida de vuestros bienes perdisteis por causa del reino de los cielos. Puede ser que te saquen la casa, el coche, que te persigan, puede ser. Dios no hizo un trato con vos de que te va a enriquecer porque seguís en el reino. Pero hay principios espirituales de que vos reconocés que Dios es Dios y que merece todo, por cómo metés tu mano en tu bolsillo y cómo administrás el otro 90% que falta. Hermanos, gracias por la paciencia. Sé que me pasé como 15 minutos, pero
tenía que terminar de decir lo que faltaba.